Sacá el agua del fuego y prepara el mate. Ya seguimos con más. Mañana es mejor. Iniciamos una nueva hora en Mañana es Mejor y bueno, como anunciábamos en nuestros titulares en tan solo 60 segundos, decíamos que ya hay al menos 20 casos de gripe A en Mar del Plata y un menor justamente está grave. Este fenómeno, esta enfermedad que empezó temprano, volvió a resurgir en nuestra ciudad. El año pasado se había vuelto a hablar bastante, pero por ahí para esta época es poco usual. Sí, en mayo en general no se daban estos casos, sino ya más entrada la temporada invernal, ¿no? Exactamente, quizá el frío, las bajas temperaturas han hecho que se haya adelantado un poco el periodo en donde aparece la gripe A, y por eso tenemos a la epidemióloga Analía Rearte para hablar de este tema. Analía, muy buenos días. Alejandro Almirón y José Mauro le hablan de Mañana es Mejor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien. Bueno, Analía, para que nos cuente un poco y para que también nos confirmes la cantidad de casos que ya hay en nuestra ciudad. Bien, bueno, sí, estamos ya hace un par de semanas con aumento de las internaciones por enfermedad respiratoria. Sí, el aumento de las internaciones por enfermedades respiratorias es esperable para esta época, claro, principalmente porque el principal virus que circula es el virus sincicial respiratorio, que es el que principalmente está circulando en este momento y es el que causa la mayoría de las internaciones. Claro. Lo que sí tenemos es casos de influenza o de gripe, ¿sí? Que la realidad es que se está presentando antes de lo que uno lo espera. Nosotros todos los años tenemos casos de gripe, todos los años tenemos casos de gripe A, pero generalmente más adelante. Este año tenemos casos de gripe y casos de gripe confirmados A por AH1N1. Claro. Analía, ¿se trata de niños, adultos, personas mayores? Mirá, yo te puedo hablar de mi hospital. Nuestro hospital dice que es materno-infantil, así que nosotros tenemos, de los 20 casos que tuvimos hasta ahora, 18 fueron influenza A, gripe A, los otros 2 fueron gripe B, pero de los 18 casos de gripe A, tenemos una que fue una señora embarazada, que fue ambulatorio, no requirió internación ni nada, anduvo muy bien, y los otros sí que son en niños. Claro. ¿Y cómo se están tratando estos casos? Porque sabemos que hay un menor que justamente está internado, un menor de 7 años que se encuentra en terapia intensiva, ¿es así? Sí, ese es el único nene, por suerte, que tenemos en estado más delicado. Él está internado en terapia intensiva, día a día evoluciona, está estable, está evolucionando mejor, sigue por supuesto en terapia, lo cual implica un cierto nivel de gravedad, ¿no? Claro. Pero por suerte de a poquito está mejorando, y los otros niños tenemos muchos menores de 1 año internados principalmente, que muchas veces se internan solo por el hecho de tener fiebre y 1 mes o fiebre con 2 meses de vida ya se internan. Claro. Analía, y con respecto a la enfermedad que ha aparecido mucho antes, ¿es para alarmarse que haya aparecido antes, para preocuparse ya la cantidad de casos que hay, o es algo habitual que se empiece a dar en esta época, más allá de que por ahí se adelantó? No, en realidad, esto habitual no es, generalmente circula más tarde, pero lo importante de esto es que puede ser que tengamos más casos de influenza este año. Lo importante de esto es que tenemos ahora, el riesgo real de la influenza es que no queremos que nadie haga una enfermedad grave o que muera por influenza, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen más riesgo de hacer una enfermedad grave por influenza son todas las personas que están por eso incluidas en el grupo de vacunación. Entonces, la realidad es que este año tenemos herramientas como para afrontar esto. Tenemos por un lado la vacunación, que es gratuita para todas estas personas que son grupos de riesgo. ¿Por qué no repetimos los grupos de riesgo, aunque el público lo conoce, pero siempre hay alguien que por allí necesita saberlo? Todos los que tienen indicación de vacunación son todas las personas mayores de 65 años. Los niños entre 6 meses y 2 años. Todas las embarazadas. Y aquellas personas entre 2 años y 65 años que tengan factores de riesgo, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, inmunocomprometidos, todos los chicos oncológicos,
aquellos que tomen medicaciones que bajan las defensas, como por ejemplo corticoides a altas dosis, obesos, personas con enfermedades renales. Toda persona que tenga un factor de riesgo tiene indicación y es gratuita la vacuna antigripal. Bien. Eso por un lado, pero además en estas personas con factores de riesgo, que son los que hacen enfermedad grave, cuando ellos empiezan con sintomatología hay además una medicación que se les da para evitar que hagan una enfermedad de gravedad, digamos, ¿no? Todo el resto de nosotros lo más probable es que si nos agarramos una gripe hacemos fiebre, dolores musculares, pero no pasamos a hacer neumonías graves, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, doctora, le agradecemos entonces por los minutos brindados y por explicarnos cuál es la situación, sobre todo en el Hospital Materno Infantil y un poco del municipio de General Porredón al respecto de la aparición nuevamente de la gripe A. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba la epidemióloga Analía Rearte hablando sobre los casos que se han presentado en nuestra ciudad de gripe A. Ella decía, son más de 20 que se han presentado dentro del materno infantil, o sea, y hay más lugares. El HPC también tiene ya casos de adultos mayores. De los 20 casos, 18 han sido internados, los otros 2 han sido ambulatorios que han pasado y se han ido, y uno de los menores se encuentra en terapia intensiva con el cuidado pertinente y sobre todo con la prevención que corresponde ahora para poder tratar el tema, porque están las medidas como para que se pueda tratar. Están las vacunas. Exactamente. Sería bueno que la municipalidad reactive un poco lo que es la campaña de vacunación, la anuncie mejor, la ponga más en el candelero. Porque por allí la gente con otras preocupaciones, que la factura del gas, que esto, que el otro, no cumple, la gente que está dentro de estas zonas de riesgo no cumple con la vacunación anual y eso la pone en situación complicada. Exactamente. Lo último que tenemos para decirle es que, bueno, hay que extremar los cuidados en época invernal para que podamos evitar contraer justamente esta enfermedad y sobre todo hay que vacunarse si tenemos la posibilidad para no contraer el virus, sobre todo, y tener los cuidados pertinentes, como nos explicaba recién la doctora. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema porque en Mar del Plata hay muchos temas importantes para tocar. Tenemos para tocar qué pasó con las cooperativas en Mar del Plata. Se arreglaron, las cooperativas no, las sociedades de fomento. Claro. Se arregló con las sociedades de fomentos en la jornada de ayer, ya se depositó una parte del pago, pero faltan pagar otros 6 meses. Hubo unos cortocircuitos informativos allí. Se anunció, por un lado, de que se había regularizado la deuda con la sociedad de fomento por parte de la municipalidad, y luego hubo varios dirigentes vecinales que dijeron que todavía no le habían acreditado el dinero. O sea, esto es un problema que viene de arrastre de cuando se firman estos convenios hace muchos años, varias administraciones municipales anteriores a la actual, que firmaron convenios de prestación de pequeños servicios, de servicios de corte de pasto, de arreglo de las plazas, etcétera, con la sociedad de fomento. Tareas que la municipalidad debería cumplir por sí misma, pero que, bueno, facilitó la posibilidad que lo hicieran desde la propia sociedad de fomento, les dio también una entidad en ese sentido positiva. Pero con el correr de los años esto quedó como un derecho adquirido, y las sociedades de fomento ya tienen un presupuesto que incluye ese subsidio del Estado para estas contraprestaciones. En épocas como las actuales, en las que falta plata para todo y no alcanza para nada, lo que primero corta la municipalidad en cuanto a o lo que empieza a acumular deuda, que esta viene desde el año pasado y en algunos casos 2014 también, dejó de mantener estos servicios, y la sociedad de fomento, algunas de ellas habían contratado personal para cortar el pasto, para esto, para aquello. En fin, lo que originalmente a nivel sociedad de fomento, entidad vecinal, era una entidad sin fines de lucro y en la cual los vecinos de ese barrio aportaban su esfuerzo, su trabajo, su horario para mejorar algunas cosas del barrio, se fue transformando con el tiempo, cuando empieza a haber dinero en el medio, en casi una ocupación para algunas personas. Bueno, hoy esas personas están sin cobrar. Está mal el origen del asunto, está mal la deuda, pero también habría que revisar alguna vez este tema de los convenios, habría que revisar los convenios.
son tareas que la municipalidad con 10.000 empleados tiene. Por lo menos hay 10.000 Sí, 10.000 empleados, pongámosle. Hay 10.000 recibos de sueldo, por lo menos. Salvo que Sí. haya alguien que cobre más de uno. Pero con 10.000 empleados debería poder hacer este tipo de cosas. Tiene las maquinarias, tiene el envial, deberían ir reemplazándose con el tiempo este tipo de cuestiones que significan un costo mayor todavía que el que debería afrontar la municipalidad si lo sigue manteniendo. Una cosa, aumentaron un dato positivo que se puede rescatar entre tanto dato negativo de estos últimos meses en la ciudad. Aumentó el número de escrituras. Por primera vez desde 2012-2013, Sí. que empezó a descender la escrituración mensual de propiedades, terrenos, etcétera. O sea, lo que es el negocio inmobiliario. Por primera vez hay un aumento respecto de igual mes del año pasado. Es Bueno, la primera es vez importante que se da. eso. Es importante. Hubo, si uno lo dice numéricamente, parecen pocas. 700 escrituras nuevas se firmaron el mes pasado de propiedades, la mayoría de ellas propiedades nuevas. Significa un 10%, no es un aumento tan importante, pero es el fin de la curva descendente del negocio inmobiliario en Mar del Plata. Alentador para lo que puede venir. Esperemos que no sea nada más que una circunstancia coyuntural y que signifique verdaderamente un cambio de tendencia. Vamos a prestarle atención. Este rubro venía cayendo sistemáticamente Claro. desde 2012-2013. ¿Y a qué se debe o a qué crees que se debe este aumento de escrituras? No, como es muy pronto, no he podido hablar todavía con gente de la Cámara Inmobiliaria, pero por lo que ellos dicen, leí en un comunicado donde dan los datos, ellos actualizan todos los meses los datos, tanto a nivel local como a nivel provincial, la entidad que los nuclea a nivel de la provincia. Y se dio aquí en Mar del Plata, no se da en otros lugares de la provincia. Puede ser que haya una apuesta del público a la espera a comprar propiedades y escriturarlas, porque en este caso lo que ellos miden es las escrituras que se formalizan, no las compras que se pueden hacer y que no se escritura la casa durante... Eso no hay forma de controlarlo, pero sí las escrituras que se formalizan ante escribano público. Puede deberse, esto es una presunción, a que gente que tenía necesidad de adquirir una vivienda aproveche a hacerlo ahora y no cuando suponga el dólar puede estar más caro. El otro factor es que aparecen, porque habían desaparecido las ofertas de vivienda, es decir, los dueños de casas sin usar, que las pueden vender, o departamentos sobre todo, no las retiraban de la oferta porque el precio no les convenía, había que hacer la operación en pesos, no les convenía. Es posible que al activarse ahora las operaciones inmobiliarias en dólares, le hayan fijado un precio y le signifique al propietario volver a ponerla en oferta para que se venda. Y en alguna medida hay algún comprador. José, antes de seguir avanzando en todo lo que sucede en Mar del Plata, vamos a meternos con otro tema porque tenemos justamente al presidente de la Cámara de Hoteleros de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Eduardo Palena, que está en comunicación telefónica para hablar justamente con nosotros. ¿De qué tema tenemos para hablar? De lo que sucede con los aumentos, el tarifazo. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestra ciudad? Porque ya los hoteleros, los gastronómicos... Se habla de que algunos hoteles de 1 a 2 estrellas estarían suspendiendo la actividad un par de días a la semana. Exactamente. Para ahorrar Bueno, combustible. esto todo tiene colación por la crisis, el boletazo que se ha producido en las tarifas de gas, de luz, los impuestos, que son los que afectan justamente a los hoteles de menor envergadura, que quizá no que pueden... tienen menos movimiento, Sí, que dependen de algún fin de semana largo o algo así para tener un poco de movimiento. Bueno, vos sabés, esto me hace acordar, bueno, yo cuando arranqué un poco, empecé a estudiar, trabajaba a la par en un hotel. Ajá. Y en un hotel 3 estrellas, en pleno centro, Belgrano y Córdoba, hoy está en remodelación el hotel, un hotel que es tradicional de Mar